Buenos días, vamos a empezar con la inauguración del simposio anual del 2014 de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Tiene la palabra el presidente de la Sociedad Española de Estudios Árabes, el señor Robert Pocklington. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos al simposio 21 de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Me alegro de ver un buen grupo nutrido ya, aunque sea tan temprano. Y me alegro mucho de que estemos aquí. Ahora llevo ya meses viniendo a Córdoba, preparando esto y disfrutando mucho de la ciudad de Córdoba. Y ahora es el momento de la verdad. Pues muchas gracias por acudir a las autoridades. Ana Tamayo, la alcaldesa accidental, y a ver, Eduardo López Busquets, que es el director general de Casa Árabe y nuestro patrocinador importante aquí, y Margarita Ruiz Schrader, que es presidenta de la Fundación Paradigma de Córdoba. Muchas gracias por dejarnos las instalaciones para este congreso, este simposio. Pues ahí está. Muchas gracias. Que mis primeras palabras sean para darle la bienvenida al simposio de la Sociedad Española de Estudios Árabes. Es un honor que hayan escogido esta biblioteca, la Biblioteca Viva del Andaluz, de la Fundación Paradigma Córdoba, como sede para vuestra sesión de trabajo. Los objetivos de la Sociedad Española de Estudios Árabes confluyen con los de nuestra fundación. El nombre Paradigma Córdoba se refiere a lo que Córdoba representa como un espacio de buen entendimiento entre los seres humanos y sus civilizaciones. La fundación, con este nombre desde 2010, fue creada como un centro cultural dedicado a la promoción y organización de actividades culturales, científicas y artísticas, que procuran promocionar el diálogo y la comprensión de la interculturalidad, sabiendo que como tantas culturas históricas, de una manera u otra, y de forma tan destacada la andalusí, y cada vez más intensamente las actuales, son cultura de frontera, cultura de coexistencia y de convivencia, en la que se va generalizando ineludiblemente el concepto de ciudadanía global. En el estatuto de la Fundación se expresan sus fines esenciales de recordar el papel capital de Córdoba en aquella época, del siglo IX al XIII, en la fecundación recíproca de las culturas de Oriente, China, hindú, árabe y persa, y de Occidente, grecorromana y judeocristiana, y de la simbiosis en Al-Ándalus de las tres religiones abrahámicas, judía, cristiana y musulmana, fomentando la excepcional dimensión cultural de la ciudad de Córdoba, bajo los principios y fundamentos del ecumenismo, de la universalidad y del diálogo. Los objetivos de la Fundación Paradigma Córdoba son la creación, el desarrollo, la gestión y promoción de estudios ecuménicos para el renacimiento de la universalidad de Córdoba, destacando la contribución de Al-Ándalus a la cultura universal, especialmente durante el apogeo del siglo IV al VI de la Égira, o sea, del 9 al 12 de nuestra era, así como su proyección hacia el futuro. Intenta construir un conocimiento fundamentado en la unión de ciencia y sabiduría, con el propósito de servir a la sociedad, promocionando la concordia, la paz y la estabilidad en el mundo. Por eso, en nombre de la Fundación, me congratulo de esta importante reunión de arabistas españoles y que se celebre en nuestra y vuestra también Biblioteca Viva del Andaluz. Les deseo, digamos, buen trabajo, éxito y que tengan también tiempo de visitar Córdoba. Y muchas gracias. Tiene la palabra don Eduardo Busquets, director general de Casa Árabe.
López Busquet. Sí. No. Ahora. No. Ahora. Sí, gracias, Margarita. Bueno, para mí es realmente un placer y un privilegio estar hoy aquí en esta Biblioteca Viva de Al-Ándalus de la Fundación Paradigma Córdoba y hacerlo también en Córdoba. En Córdoba paso una parte importante de mi tiempo como director de las dos casas árabes, la de Madrid y la de Córdoba, pero la verdad es que me gustaría pasar mucho más tiempo. En todo caso, yo quiero destacar la importante reunión que se inaugura hoy y el importante valor que para mí tiene precisamente esa reunión. La ciudad de Córdoba es un lugar realmente maravilloso para hacerlo. Margarita ya ha hablado de la noción de Paradigma Córdoba, de la convivencia, de la mezcla de culturas, etcétera, pero sobre todo para mí es una ciudad que apoya mucho ese diálogo y que apoya mucho actividades como en la que nos encontramos. Nosotros, como sabéis, tenemos una casa árabe que estamos desarrollando cada vez más como centro de reuniones, es decir, las actividades que se desarrollan en la Casa Árabe de Córdoba son continuas, permanentes, perennes y muchas de ellas son lo que denominamos discretas, es decir, actividades que se centran en grupos de discusión o en grupos de trabajo, muchos de ellos orientados realmente hacia la formulación de políticas públicas o hacia resultados muy concretos. Por tanto, Córdoba para nosotros es un 50% de nuestro trabajo, pero redunda en ese 150%, digamos, que viene de utilizar sinergias institucionales, etcétera. Y de tratar en un tiempo de recursos limitados, de recursos escasos, no solo financieros, sino también en muchos casos humanos, tratar de conseguir el mayor número de resultados posible. Con la Fundación Paradigma Córdoba venimos trabajando también. Debo destacar que el próximo día 27 de octubre, Jacques Morillón, que es el vicepresidente internacional, estará en Madrid para presentar a la gente de Madrid y a todos aquellos que podáis acudir, os insto a que lo hagáis, presentar precisamente la dimensión internacional de Paradigma Córdoba y su intento de crear el Foro Córdoba, que también le interesa mucho a las autoridades locales porque es una manera de promocionar de manera importante lo que es y representa hoy en día la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, junto con estos elementos, ya digo, de convivencia, tiene para mí activos fundamentales que la hacen ser precisamente uno de los candidatos a capital, por así decirlo, de toda referencia que tenga que ver con el mundo árabe y con el mundo islámico. Y estoy hablando de activos que son materiales. Los inmateriales ya los conocemos, diálogo, convivencia, historia. Los materiales son una conexión perfecta tanto con Madrid como Sevilla, como con Málaga, como con el resto del mundo. Un centro absolutamente maravilloso donde se puede conducir todo tipo de actividades caminando en 5 minutos y lugares de encuentro como puede ser, por ejemplo, el patio de los Naranjos de la antigua mezquita, hoy catedral, y toda una serie de lugares, aparte de una serie de elementos industriales en materia de turismo que hacen sin lugar a dudas que para mí esta sea la ciudad para celebrar la mayor parte de actividades, en muchos casos, insisto, dirigidas a la formulación de políticas públicas y por tanto de resultados. Decía antes que hemos trabajado con Paradigma Córdoba, lo hemos hecho muy recientemente. Acaba de salir un número monográfico de la revista Hesperia, el número 18, dedicado a Argelia, un monográfico dedicado a Argelia, donde entre otras cosas hay una entrevista conmigo, así que hago como umbral, he venido a hablar de mi libro, pero no, voy a hablar de mi libro. Voy a hablar precisamente de esa relación. Y ya me centro en la Sociedad de Estudios Árabes, la Sociedad Española de Estudios Árabes, y lo que entiendo es su gran relevancia en este momento. Y para mí la gran relevancia está ligada pues a acontecimientos que no hay más que mirar en los periódicos, tanto en lo que es la dimensión internacional como también en lo que es la dimensión nacional, en el sentido de gestión de nuestro propio patrimonio islámico, de nuestro patrimonio cultural y de nuestro patrimonio material e inmaterial. Lo cierto es que, insisto, uno abre los periódicos, yo no sé si es por deformación profesional, pero parece que el 95% de lo que se habla tiene que ver con lo que se va a analizar aquí.
Y, por tanto, eso demuestra la relevancia. Y demuestra la relevancia, por un lado, de los estudios históricos y, por otro lado, del impacto que tiene en la realidad. Y a eso dedicamos nuestra revista Aurac. Ayer tuvimos oportunidad de presentar aquí el número 9, dedicado a una visión genérica de todo lo que Casa Árabe tiene como compromiso y todo lo que, de alguna manera, refleja cada día en su actuación y en su cotidianidad. Para Casa Árabe, y esto lo hago extensivo, para la Sociedad Española de Estudios Árabes, en este momento hay 3 grandes desafíos. Un desafío que es el de la financiación, otro desafío que es el de la comunicación y un tercer desafío que es el de la juventud. Si empiezo por el final, dado que los 3 elementos son exactamente iguales, debo destacar que la mayor contribución de Casa Árabe a las actividades y a los simposios de la sociedad estatal, la Sociedad Española de Estudios Árabes, es precisamente el financiar el premio para los jóvenes investigadores. Para nosotros, los jóvenes investigadores no solo son el futuro, sino que son el presente, porque permiten encarnar también no solamente una continuidad de los valores de todos aquellos que han venido trabajando por generaciones en el desarrollo del arabismo y en las diferentes dimensiones del arabismo, sino porque también, de alguna manera, son los que conocen mejor los mecanismos que nos llevan a ese segundo desafío, que es el de la comunicación. Quien no comunica hoy está perdido, y quien no comunica cuando el tema del que tiene que comunicar es especialmente relevante, está doblemente perdido. Por tanto, es un desafío para Casa Árabe y es un desafío para la sociedad, la SEA, la Sociedad Española de Estudios Árabes. Una parte de la comunicación, y no me voy a prolongar más, tiene que ver con, y yo creo que Robert estará plenamente de acuerdo conmigo, en trasladar gran cantidad, si no la mayor parte de todas las investigaciones que se realizan a las universidades y a los centros de pensamiento fundamentalmente anglosajones. También a los árabes, evidentemente, pero los árabes los damos por supuestos. Pero yo creo que se debe hacer todo el esfuerzo posible para que todas aquellas investigaciones que se están realizando sobre Al-Ándalus y sobre los estudios árabes en España puedan entrar en, digamos, en la sangre de los investigadores de las instituciones norteamericanas. En el número 7 de la revista Aurac, dedicado a Córdoba y a su relevancia actualmente, hay un magnífico artículo de Eduardo Manzano, en el que muestra cómo, desgraciadamente, en el mundo norteamericano no ha calado la gran cantidad de investigaciones que se están haciendo y cómo muchas de las concepciones, incluso de las mejores concepciones sobre Al-Ándalus que se tienen en la sociedad norteamericana, no corresponden a la realidad, precisamente porque la barrera del idioma ha impedido que los grandes esfuerzos desplegados en España hayan tenido una visión y una satisfacción, digamos, en ese mundo anglosajón. Esto lo digo también porque, y voy a poner un ejemplo que viene especialmente, que es importante ahora, precisamente, que estamos conmemorando los 100 años del inicio de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo un teatro, para algunos marginal, pero realmente muy importante, en el Oriente Medio y en el Oriente Próximo. Algunos de los grandes momentos, digamos, de la Primera Guerra Mundial se desarrollaron en teatros de esa zona. Pensemos en Galípoli, pensemos en Gaza, las 3 batallas de Gaza, pensemos en la entrada de los británicos en Jerusalén y en muchos otros lugares. Y sobre todo pensemos en el tan denostado Acuerdo Sykes-Picot de 1916, que tiene la característica de no ser lo que todo el mundo piensa que es. Es decir, esto es absolutamente maravilloso, porque en 1916 los acuerdos de Sykes-Picot no determinaron más de un 15 o un 20% de lo que sería el Oriente Medio posteriormente. Y no lo determinaron, entre otras razones, porque no es la voluntad de 2 países. De hecho, Sykes-Picot contaba con la voluntad de 4 países, inicialmente. No es la voluntad de 2 países, sino la relación, la interrelación de numerosas fuerzas, muchas de ellas locales y otras internacionales, donde
la voluntad de las personas fue determinante, la que hasta 1946 no determinó el conjunto de fronteras que ahora, desgraciadamente, están siendo puestas en entredicho por la violencia. No es desgraciado que sean puestas en entredicho, lo que sí que es que lo sean por lo que vemos. Quiero destacar esto, y me refería a Eduardo Manzano, porque el cónsul español en Jerusalén entre 1913 y 1919 fue el conde de Bayobar. El conde de Bayobar, que cuando uno lee su diario se da cuenta de que era lo que pudiéramos llamar un dandy, tuvo, sin embargo, la inmensa suerte de ser testigo de todo lo que aconteció en Jerusalén durante esos años y se convirtió al final, en 1917-1918, en el cónsul universal. Llegó a tener la responsabilidad de 12 países enfrentados en la guerra, y una de las cosas curiosas de su propio diario es cuando cuenta las dificultades que tenía para dar cuenta a todos y cada uno de los contendientes. Me imagino que la liquidación de cuentas con el Imperio alemán y con el Imperio austrohúngaro más con el Imperio británico debía ser de una gran complejidad. Desde 1917 también ocupó el cargo de cónsul norteamericano, porque al entrar en guerra Estados Unidos, toda la labor que existía de apoyo por parte de organizaciones e instituciones norteamericanas recayó sobre Bayobar. Digo esto porque Bayobar escribió como todos sabéis, un diario. Ese diario se mantuvo durante cerca de 60 años en manos de la familia, que no le dio ningún valor, ninguna proyección, supongo le daría un valor personal, y fue Eduardo Manzano, que se encontraba en ese momento en Londres en 1995, el que por casualidad, al leer un artículo que hablaba, unas declaraciones de Ronald Storrs, el primer gobernador británico, se dio cuenta de la existencia del diario. Ese diario fue publicado por Eduardo. A su vez, Roberto Mazza, investigador italiano que trabaja en Londres y que se dedica precisamente a ver cómo era la transición del Jerusalén otomano al Jerusalén británico, le ha dado, lo tradujo con él, y al final esa traducción es la que ha entrado ha hecho de Bayobar, pensemos 100 años después, una de las fuentes fundamentales para el conocimiento de cómo era Jerusalén durante la Primera Guerra Mundial. Fijaros el trayecto, es decir, presencia, insisto, durante los 4 años, una presencia que a veces puede ser considerada frívola. Yo, quien está en guerra, nunca considero que pueda ser frívolo, pero quien vive una guerra nunca lo considero frívolo, pero algunos de los datos que él da sobre al menos 3 momentos históricos sobre los que no me puedo prolongar son de primera mano y son fundamentales para entender lo que acontecía. Pero decía, fijaros, el desarrollo, se escribe el libro, durante 60 años permanece como un patrimonio y como un tesoro de la propia familia, se traduce al castellano y en ese periodo de tiempo, desde que se traduce, solamente es Tom Segev, en su libro que conoceréis también, Una Palestina, One Palestine, hace referencia a Bayobar. A partir del momento en que ese libro, ese periódico, ese diario se traduce al inglés, salta a las líneas de investigación. El tercer elemento es el de financiación, y no me voy a prolongar, quiero decir que todo el mundo sabemos de qué hablamos y por tanto todo el mundo somos conscientes de que es un desafío. Resumiendo, acabando, finalizando, desearos el mejor de los éxitos en la conducción de este trabajo, destacar que tanto la ciudad como la institución en la que estáis son de primer orden, y decir que en la asunción de los desafíos a los que me he referido, juventud, comunicación y financiación, no tendréis mejor aliado estratégico que la propia Casa Árabe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita, que lío esto de los micrófonos. Muchísimas gracias a todos, a la Fundación Paradigma, pilares que yo creo que son el reflejo de la esencia de nuestra ciudad, de la esencia de Córdoba, y itinerario de trabajo que también coincide perfectamente con lo que ha sido la historia de Córdoba, que ya se ha resaltado aquí. Pero yo
querría, porque creo que además estoy en el foro adecuado, estoy en el espacio y con las personas adecuadas, conforme a la temática sobre la que vaya a trabajar, yo también querría destacar, como en este caso desde el punto de vista institucional, el esfuerzo que hace esta ciudad continuamente también. Y esta ciudad, cuando hablo de esta ciudad, hablo de las vidas de todos los cordobeses y de todas las personas que nos visitan, porque eso en definitiva es nuestra ciudad. Ese esfuerzo en integrar esa magnífica historia que tenemos, esa enorme responsabilidad que tenemos con nuestro patrimonio y con nuestras culturas, y lo he dicho bien, integrarla dentro de en ese futuro por el que constantemente, y con todas las dificultades también que compartimos, Eduardo, como institución pública que somos, como administración pública que somos, en integrar como esos restos arqueológicos que integramos en edificios modernos, pues integrar ese trabajo y esa gestión de futuro en ese respeto y en esa enorme responsabilidad y en ese enorme placer, sobre todo, que es tener ese crisol de culturas, es responder a esas expectativas que sabemos que tenemos de muchísimas partes, de prácticamente todas las partes del mundo, en mantener y en ser ese referente de convivencia, de diálogo y de continuo estar todos unidos, porque somos todos los que formamos esta ciudad. Animarles muchísimo. Estaba allí fuera y oía a una señora decir que qué bonito, ¿no? Que qué bonito es Córdoba. Estáis en la esencia de Córdoba, están en la esencia de Córdoba. Ayer estuvimos en un acto, y yo sí que también quiero ser breve, pero bueno, son anécdotas que yo creo que también contribuyen. Estuvimos en un acto por la noche de Córdoba como capital gastronómica de la cultura iberoamericana, gastronomía iberoamericana, y estábamos con el embajador de Cuba en España, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, y él decía que la comida era uno de los primeros elementos que contribuyeron a la convivencia entre los pueblos, ¿no? En este caso, en pueblos como Cuba, ¿no? Con el descubrimiento de América. Yo le decía, en el salón de plenos, en lo que era el salón de mosaicos, que se llama del Alcázar de los Reyes Cristianos, que yo me imagino que si no han visto, les animo de verdad a pasear por ese Alcázar de los Reyes y por sus jardines. Y yo le decía, aquí estuvo Colón convenciendo a Isabel II para que empezara, que financiara ese viaje, ¿no? Costó un poco de trabajo y al final lo consiguió. Y él decía, estuvo Colón. O sea, fue un poco el inicio de esos tantos siglos, ¿no? En definitiva, bueno, somos nuestra cultura, somos nuestra historia, pero también somos los responsables de ese futuro, que yo sé que con vosotros aquí en este foro va a ser todo mucho más fácil. Muchísimas gracias, buen trabajo y bueno, pasearse por Córdoba. Muchas gracias.